Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Recién un cordial saludo de su amigo del canal Electrosoto X, un canal dedicado a la parte de electrónica aplicada. Hoy en este video les voy a tratar de responder dos preguntas que me suelen hacer referente al tema del osciloscopio. La primera es, ¿qué tanto uso se le suele dar al osciloscopio a la hora de reparar este tipo de tarjetas de equipos portátiles? Y dos, ¿qué osciloscopio comprar o qué osciloscopio les puedo recomendar? En este caso, voy a ser más bien un poco neutral y lo que voy a hacer es realizar una práctica con estos tres equipos, los cuales suelo utilizar y con los cuales puedo reparar este tipo de tarjetas sin ningún problema. Ya será al final de este video que cada uno podrá sacar su propia conclusión y determinar si comprar el osciloscopio ahora o más adelante o simplemente pues seguir trabajando con las herramientas que ya tiene. Para ello vamos a hacer una práctica o dos prácticas utilizando cada uno de ellos. Esto no va a ser un video de review de cada uno de ellos, de todas las funciones. En internet hay muchos temarios sobre esa parte. Simplemente les voy a mostrar algunas consideraciones que pueden tener en cuenta a la hora que quieran adquirir cualquiera de ellos o cualquier osciloscopio que quieran comprarse ustedes. Bueno, en esta práctica les voy a compartir o vamos a hacer unas mediciones, les voy a compartir algunas consideraciones y también algunas variables que pueden tener en cuenta que les sirva de análisis también para entender cómo es que podemos reparar este tipo de tarjetas. Espero que este video les guste y se queden hasta el final de él para que lo puedan entender. Bueno, para empezar, cuando les decía que voy a tratar de ser lo más neutral posible, ¿es por qué? Porque realmente cuando uno está hablando de esta clase de dispositivos o instrumentos de laboratorio, como puede ser el osciloscopio, que ahí siempre hay cierta controversia, cierta discusión, de a veces uno pensar, no, es que este es mejor porque este vale más, porque este tiene cierta normativa, porque este lo diseñaron en tal país, porque las ondas vienen de yo no sé qué, o están hechas en tal cosa, o porque este tiene mejores opciones, o tiene un menú más completo o que es más rápido de entenderlo, de maniobrar el equipo en sí. Bueno, entonces por eso les comento porque yo sé que en el mercado existe una gran cantidad de marcas, modelos y obviamente pues las características que pueden hacer que el equipo valga más o menos. Bueno, ahora simplemente voy a arrancar presentándole cada uno de los equipos para que ustedes tengan en cuenta a la hora que yo empiece a medir, pues con cuál estoy midiendo. Entonces voy a encenderlo simplemente cada uno de ellos y vamos entonces a empezar eh, a ver esas consideraciones que les puedan ser útiles. Bueno, entonces voy a empezar primero con este osciloscopio, si alcanzan a apreciar. Este osciloscopio es de fabricante Sigle, es el CDS 1204X-E, SPO 200 MHz, Dual 1 GHz y Quad 500 MHz por segundo. Es un osciloscopio de 4 canales, 1, 2, 3, 4 canales como pueden apreciar ahí. Normalmente yo suelo utilizar para el tema de la reparación de equipos portátiles uno o dos canales, uno para medir lo que es el voltaje y el otro para en algunos casos medir el tema de corriente. Simplemente pues le atamos un circuito, una interfaz o algo y ya podemos en cierta forma empezar a medir también la corriente. Como les digo, normalmente suelo utilizar uno o los dos canales, pero que ahí siempre ven que utilizo un canal para este tema de la reparación de equipos portátiles. En el caso que como reparo otros equipos donde necesito revisar cuatro señales en simultánea para hacer una sincronización, pues a veces utilizo los cuatro canales en esos casos. Pero también lo pueden hacer ustedes si es que quisieran analizar la secuencia de encendido, ya que pues ven que en la secuencia de encendido hay varias señales que podemos empezar a analizar qué está ocurriendo, qué pasa una tras la otra. Pero igualmente, como les digo, utilizo los dos canales. Ahora, este segundo osciloscopio es el Rigol DS1202Z de dos canales, 200 MHz, 1 gigasample. Como pueden apreciar acá, tiene dos canales, un canal 1 y canal 2. Aquí le tengo conectada la sonda número 1, el canal 1. Como pueden apreciar ahí. Y acá este tercer osciloscopio es el Hunter DSO 5202P, 200 MHz, 1 gigasample, dos canales. Aquí alcanzan a ver, tengo conectada simplemente una sonda aquí. Si alcanzan a apreciar, los tres osciloscopios son de 200 MHz, 1 gigasample. Y algo que tener claro referente a esta parte, que también algo que pueden mirar en los tres osciloscopios, que las pantallas son más o menos del mismo tamaño, entonces nos va a permitir poder visualizar mucho mejor lo que son las opciones y la forma de onda o el oscilograma en sí, ¿no? Entonces, todos ven que todos tienen la pantalla muy similar en cuanto al tema del tamaño. Ahora bien,
Dentro de las características de los osciloscopios, pues unos pueden valer mucho más que otros, dependiendo de las opciones, los megahercios y todo ese tema pues referente al osciloscopio. Pero también hay que tener en cuenta que cada uno de ellos, por ejemplo, tiene su memoria, cada uno tiene una diferente memoria, que es la memoria de profundidad que tienen esos equipos y que puede aumentar el valor o el precio del equipo. Entonces, si van a comprar el osciloscopio, pues pueden mirar también el tema de la memoria, que entre más memoria, pues va a valer un poco más porque es un valor que puede elevar el equipo en sí. Cabe aclarar que en cuanto a los osciloscopios, a pesar de que estos osciloscopios son de 200 MHz y nos pueden servir para esto, normalmente pues a veces siempre nos podríamos quedar cortos, ya que para verlo más real en este tipo de tarjetas pues necesitaríamos osciloscopios de mucho mayor megahercios, pero con estos podemos trabajar sin ningún problema para el tema de la reparación, ya que nosotros nos dedicamos a reparar, no a diseñar desde cero el equipo portátil, es algo que ya está hecho, a no ser que quieran ustedes diseñadores de equipos portátiles o quieran ver con mayor exactitud cada una de esas señales para hacer cálculos o cosas como esas. Bueno, en este caso, ¿no? De las tarjetas de equipos portátiles. Ahora bien, vamos a ver una de las opciones o las opciones o botones que me gusta mucho en los tres equipos y que pueden ustedes tener en cuenta. La primera es la opción de lo que es esta tecla single, que es de captura única, es decir, a veces necesitamos hacer una captura en un momento, un instante muy rápido, entonces vamos a hacer esa captura única, entonces utilizamos esta tecla, por decir tecla rápida, porque simplemente hundimos el botón y ya tenemos esa opción ahí para empezar a ejecutarse ahí. En otro osciloscopio vamos a encontrar que a veces esa opción de single tenemos que buscarla en el menú y colocarla acá, hacer varios pasos para ello, pero en esta simplemente utilizamos esta tecla y perfecto, ya empezamos a utilizar el single line. Este Rigol también tiene esa tecla, por ejemplo, este lo tiene acá, este lo tiene en la parte superior, acá dice single, acá está en la parte superior, tiene esa tecla para hacer, para esa opción, entonces acá yo la tengo, ya la oprimí, perfecto. Este equipo, el Hunted, también tiene esa opción acá, que se llama single sequence, acá, está por acá. O sea que es una tecla muy útil a la hora de empezar a trabajar o hacer mediciones de esta clase de tarjetas. Entonces es importante pues que la puedan tener en cuenta. Otra opción que me parece interesante en los equipos es el modo roll, ¿no? Que es el modo como modo grabación o en algunos equipos le llaman modo scan, que simplemente es como la visualización de esa captura de esa forma de onda, una especie como de grabación, ¿no? Entonces vamos a ver que este osciloscopio tiene esa opción de modo roll. Simplemente oprimimos esta tecla y ya tiene la opción de modo roll en este osciloscopio. En este Rigol, pues simplemente nos vamos acá al menú horizontal, opciones de menú horizontal, y le damos acá en esta tecla o con esta perillita, ajustamos y colocamos modo roll. Voy a colocar acá nuevamente, aquí está. Aquí está, roll mode. Entonces ya la tenemos esa opción, sin ningún problema podemos trabajar en ese modo. En este Hunter no tenemos ni la tecla que diga roll, ni las opciones para colocar la inmediata hacia modo roll, pero si ajustamos lo que es la parte de la línea de tiempo acá, o segundos por división, a ciertos segundos, es decir, a los 80, por ejemplo, a los 80 milisegundos, ya vemos que empezamos a ver de izquierda a derecha como si fuera el modo roll. En estos equipos les suelen llamar modo scan, modo roll, pero ahí lo vemos también que podamos trabajar. O sea que estas dos teclas o estas dos opciones me parecen muy interesantes. Ya van a ver cuando estés trabajando con estos equipos que o con el que tenga esa opción, pues que les va a ser muy útil. Bueno, ahora bien, vamos a entrar en materia, vamos a hacer una práctica con cada uno de ellos. Entonces voy a empezar, voy a apagar este, voy a apagar este. Perfecto. Vamos a empezar entonces con este para hacer lo que es la parte de la medición. Listo. Vamos a empezar con este, hacer esa medición utilizando esta tarjeta. Entonces, en la práctica vamos a utilizar esta tarjeta. Es una tarjeta de un equipo portátil Dell de arquitectura Intel.
voy a presentársela rápidamente. Tiene puente sur, puente norte, procesador en socket. Tiene una memoria acá, el ventilador, el fan, tiene el botón de encendido acá y el conector de energía acá. Tiene su pila del CMOS acá. Y por el otro lado, pues vemos que no hay muchos componentes, así que les puedo mostrar algunas bobinas como tal. Bueno, ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Pues vamos a empezar a hacer unas mediciones eh, para ir viendo cada una de algunas variables que les voy a compartir. Entonces aquí yo tengo la fuente 20 voltios para arrancar este equipo. Entonces una de las primeras mediciones que podríamos hacer básicas a la hora de trabajar con el osciloscopio es el voltaje. Entonces con el osciloscopio podemos medir una serie de señales eléctricas, tanto de corriente continua, de unos soros, hasta de algunas señales de algunas frecuencias mucho más altas o un poco más complejas. Dentro de la reparación de este tipo de tarjetas, vamos a ver que hay una gran variedad en el tema del uso de ciertas herramientas. Hay personas que les gusta utilizar solo el osciloscopio, hay otras personas que les gusta utilizar el osciloscopio y el multímetro, y hay otras personas que les gusta utilizar el multímetro y muy poco el osciloscopio. Ya va a depender de cada técnico en cuanto a su conocimiento, la pericia o la experiencia que tenga, ¿no? Cada uno va a tener una forma de trabajar diferente, pues al final pues necesitamos llegar a la fuente del problema. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque como así también hay personas que les gusta trabajar con esquemático, hay personas que no nos gusta trabajar demasiado con esquemático o depender tanto de lo esquemático porque a veces no se consigue. Bueno, ahora simplemente vamos a hacer entonces la medición. Para eso, simplemente, como les decía, podemos medir desde un voltaje. Podemos suponer que este es el adaptador de corriente de un equipo portátil. A veces pasa que estamos trabajando con el adaptador y no tenemos la fuente de laboratorio. Y resulta que conectamos el adaptador y el adaptador se nos bloquea. Tiene un pilotico ahí que en la salida de la corriente del adaptador y se apaga cuando conectamos a la tarjeta. Y vemos simplemente que posiblemente pueda ser un corto en la tarjeta o simplemente que el adaptador tenga un problema. Pero si midiéramos el voltaje del adaptador y en detalle miráramos qué está pasando en el adaptador, a veces podríamos encontrar que el adaptador de corriente puede tener algunos picos de tensión muy elevados que estén provocando que el equipo se bloquee o se reinicie o que no encienda. Entonces, utilizando el osciloscopio vamos a ver simplemente si estamos midiendo voltaje, corriente continua aquí, vemos una línea ahí está como en modo roll, voy a colocarlo en modo normal y vemos que hay simplemente una línea lo más horizontal. Lo normal es que esta línea sea lo más limpia, es decir, lo más horizontal. eh, Siempre vamos a encontrar una especie de interferencias muy pequeñas, dado que las fuentes conmutadas o el adaptador de corriente pues trabaja a altas frecuencias para hacer la conmutación, pues vamos a ver siempre una pequeña interferencia muy leve, pero no tenemos que encontrar picos de voltaje muy altos que puedan alterar o que puedan dañar algún circuito como tal. Entonces ahí vemos simplemente una línea horizontal, que es lo que vemos en muchos de los libros en la teoría, una línea horizontal, pero pues en la práctica vamos a ver siempre una pequeña interferencia muy leve, pero no podemos encontrar picos muy elevados. Por ejemplo, aquí dice 21.2, no veo como que se esté elevando algún pico. Si lo quisiera poner en modo roll, como les decía, miren, ahí veo como una especie de grabación que está pasando. Entonces, mira, justo aquel tiempo. Entonces, si veo que hay algún pico que se eleve en este momento, voy a simularlo. Aquí no voy a simular pico porque no se está elevando el voltaje, simplemente estoy quitando la punta y se va a cero, pero vamos a suponer que se va en algunos instantes a cero. Pues me doy cuenta, está pasando en algún momento algo. Entonces puedo verlo a través del osciloscopio. Entonces ya toqué verificar el adaptador de corriente, si es el problema, o simplemente cuando lo conecto a la tarjeta tiene un corto o la tarjeta es la que genera el problema. En los adaptadores de corriente vamos a apreciar, por ejemplo, si este fuera el adaptador de corriente, que tienen un OCP o sobreprotección ante corriente que es muy rápida, es decir, cuando conectamos un adaptador de corriente y se bloquea inmediatamente el circuito del adaptador, pues deja de enviar corriente a la tarjeta y eso es algo muy bueno también en cierta forma, ¿no? Los adaptadores lo tienen y eso es muy rápido. En el cambio, las fuentes de laboratorio, pues vemos que el tiempo es un poco más largo, pero en sí lo que utilizamos en las fuentes de laboratorio es que la fuente siga enviando corriente. ¿Para qué? Para poder verificar ese componente que se calienta o que se está comportando con una resistencia muy baja que se calienta y pues poder saber qué es lo que está pasando. Pero a veces en el proceso pues podría también pasar que se dañan otros componentes por exceso de corriente porque le estamos forzando esa corriente a que trate de llegar a donde no debe llegar o hay un problema. Bueno, pero simplemente es como un análisis rápido ahí. Ahora bien, como les decía, simplemente para medir lo que es la corriente continua, eso es un ejemplo muy sencillo. Si quisiéramos medir también lo que es la corriente de la pila del CEMO, lo podríamos hacer.
que es algo que solemos hacer a la hora de verificar si la pila de CMOS está bien. Simplemente toco la pila acá y van a ver que pues acá voy a ajustarlo nuevamente en modo normal aquí. Ahí ya me sale el trigger. Aquí simplemente hundiendo una tecla aquí, llego al 50%, a la mitad del trigger acá. Y ya me marca 3.04 voltios, o sea que la pila está bien. A veces suele pasar que cuando medimos la pila por fuera nos marca 3.04 voltios, por ejemplo, y la colocamos acá, nos puede marcar 2.5, hay una caída de tensión o menos, y a veces pasa que es que hay un circuito dentro del circuito RTC que puede estar generando el problema, entonces tenemos que verificar. O a veces la pila está buena y a veces pasa que el equipo no guarda la configuración de la pila, la configuración del BIOS, no guarda la hora, algún arranque que estemos haciendo y puede pasar que el circuito de RTC tenga un problema, ¿no? Ya tendríamos que verificar qué está pasando, pero para que eso es como algo que pueden también tener por ahí en cuenta. Bueno, ahora bien, ya hicimos la medición del adaptador, suponiendo pues que esta fuente de laboratorio es el adaptador. Y ahora vamos a conectar y vamos a hacer otras mediciones. Hay que tener en cuenta que a pesar de que esto es una fuente de laboratorio y pues viene diseñada para trabajar y tiene cierta eficiencia, también se puede dañar. Entonces también podríamos medirla con el osciloscopio y verificar si tiene un problema nuestra fuente de laboratorio de trabajo. Voy a conectar acá y lo primero que vamos a hacer es lo de la medición de los 3 y los 5 always. Hay equipos que si han podido cuenta en los videos que o en las tarjetas que hayan trabajado. Hay equipos, mejor dicho, que los 3 y los 5 always están cuando el equipo está apagado y hay otros equipos que no tienen los 3 y los 5 always cuando está el equipo apagado en ese 5. Por ejemplo, este equipo está apagado, o sea, no lo he encendido. Miren que simplemente tiene un consumo de 100 miliamperios. Vamos a ver si están los 3 y los 5 always. Entonces vamos a medir acá. Para ello vamos a colocar nuestro micro y vamos a medir a ver cuánto alcanzamos a percibir acá. Entonces la fuente de los 3 y los 5 en esta tarjeta yo ya la identifiqué. Aquí está, los 3 y los 5, aquí hay dos capacitores, mírenlos ahí, donde están los 3 y los 5 always. Vamos a ver si es real, si es verdad que en esta tarjeta están los 3 y los 5 always. Vamos a medir. Entonces aquí están los dos capacitores, miren. Coloco simplemente la punta del osciloscopio, la negativa acá, a tierra de la tarjeta y empiezo a medir. Entonces toco acá, perfecto. Y ya van a ver que aquí veo una corriente continua, un voltaje de ¿cuánto? 5.1 voltios. Pero ahí está. Está lo más continuo. No hay como interferencia. A eso suele pasar que quisiéramos verificar si esta tarjeta, por ejemplo, cuando la conectamos al adaptador de corriente, intenta arrancar. Entonces, si intenta arrancar, vamos a ver una especie de voltaje ahí, o pulso, o en cierta forma que intenta hacer algo. Voy a quitar la corriente, voy a volver a conectar y ven que intenta arrancar. Eso es lo que veríamos si hiciéramos ahorita utilizando la opción de captura única. Por lo menos vemos que intenta hacer algo, pero si no muestra nada, como si no existiera, pues ya tendríamos que entrar a verificar. Entonces ya vemos que hay 5 voltios acá, ahí, y vamos a ver en el otro lado cuántos voltios hay. Simplemente ajusto acá el trigger a la mitad, al 50% como está en este osciloscopio, 3.3 voltios. O sea que esta es la fuente de los 3 y los 5 y ya está funcionando estando el equipo apagado, es decir que ahí ya hay un voltaje. Y vamos a ver en cuanto a los MOSFET, vamos a ver que hay dos MOSFETs acá para una fuente y los dos MOSFET para la otra. Entonces vamos a mirar en la salida los MOSFETs que van hacia la bobina. En este caso la bobina no está aquí, sino en el otro lado de la tarjeta. Ya vemos una serie de ¿qué? Una serie de pulsos. Miren la serie de pulsos ahí. Estando el equipo apagado. Ahora lo voy a encender. Y una vez que lo enciendo, pues van a ver una gran cantidad de pulsos. Es decir, ya hay una mayor demanda de corriente. Porque miren, el consumo en la fuente de laboratorio es mucho más alto. Es decir que esos pulsos aumentan y se están exigiendo más los MOSFET, hay mayor cantidad de corriente saliendo a través de esa fuente. Entonces ahí también nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces van a ver que si vuelvo a medir acá en la salida, pues vamos a ver simplemente una corriente continua ahí. Que es importante tener en cuenta que a veces no necesariamente tiene que ser los 3 y los 5, por ejemplo, que estén en corto, que haya un corto eminente, es decir, que cuando vamos a medir una impedancia en la salida ya exista un corto, ¿no? A veces puede pasar que simplemente alguno de estos capacitores que alcanzan a ver acá o uno de esos de tantalio o cerámicos pueden tener un problema y generar que exista un ruido o una especie de picos elevados que el circuito de estas mismas fuentes de 3 y 5 vienen diseñados para protegerse. Es decir, que si hubieran capacitores defectuosos generando que en la salida de esa línea que vemos acá, que les digo que tiene que ser lo más lineal posible,
tenga unos picos de voltaje bastante elevados, pues el IC por protección va a bloquear esa fuente para que no siga generando más voltaje o más corriente ahí. Entonces hay que revisar ese circuito y posiblemente puede ser un capacitor defectuoso, en corto, con fuga, en sí. Entonces eso también nos puede servir cuando estamos analizando con el osciloscopio. Bueno, entonces ahí estoy haciendo esas mediciones, como alcanzan a apreciar ahí. Esa medición que ven ahí, esos pulsos, es simplemente lo que estoy haciendo es midiendo antes y después de la bobina. Lo voy a hacer aquí, antes y después de la bobina, para que ustedes vean la diferencia. Porque con el multímetro, simplemente, dependiendo del multímetro, claro está, vamos a ver simplemente un voltaje en un lado y voltaje en el otro. Entonces, miren, ahí hay una serie de pulsos. Aquí ajusto. Y al otro lado simplemente lo que vamos a apreciar es una corriente aquí continua ahí. De 3 de un voltaje. Vamos a ver cuánto hay. Listo. Ahí está perfecto. Y miren que ahí está el equipo. Está apagado. Voy a volver a colocar antes de la bobina. Ven unos pulsos. Voy a encender el equipo y van a ver cómo aumentan esos pulsos en esa bobina. Entonces miren. En la bobina. Perfecto. Entonces ya está claro ese punto. Cuando el equipo está apagado o está encendido. Si están los 3 o los 5. No en todos los equipos va a pasar eso. Pero ya vemos que el equipo estando apagado ya hay un pequeño consumo que es el que alcanzamos a verificar. ¿De cuánto es ese consumo? Pues ven que es muy pequeño. Cuando el equipo está apagado, el consumo es pequeño para alimentando ciertos sectores de la tarjeta para que una vez que le damos el botón, pues se dé la secuencia de encendido y las demás fuentes empiecen a trabajar y las demás señales de la secuencia y el equipo después nos dé un video. Esa medición que hicimos ahí la podríamos hacer también ¿en qué? En la fuente del CPU. Vamos a hacer esa medición utilizando este osciloscopio en la fuente del CPU. Entonces colocamos acá y medimos en la fuente del CPU o las bobinas que van hacia la fuente del CPU para ver qué está pasando. Entonces coloco acá en la salida, quitar esto acá y van a apreciar, pues ahí no vemos nada, que esa fuente no está funcionando. Enciendo acá y ya ven que el voltaje se muestra acá. ¿Cuánto? Vamos a ajustar aquí la división. Vamos a ajustar acá y perfecto, ya tenemos un voltio. Miren que tenemos un voltio, si alcanzan a apreciar, ahí vemos simplemente un voltio. Voy a colocar acá mucho más, a cambiar la división, 500 milivoltios. Y ven ahí, vemos un pequeño, una pequeña interferencia o pequeño detalle acá, pero eso es normal en este tipo de fuentes de CPU. Si ya fuera unos picos muy elevados, pues vamos a darnos cuenta que ya hay un problema en esa fuente o que algún capacitor de esos de tantalio o que estos que están acá cercanos, voy a mirar, mostrarles acá, mire está la salida de la fuente, puede que alguno de estos capacitores condensadores de tantalio estén generando algún, o de tántalo estén generando algún problema, pero vemos que está lo más estable posible ahí. ¿Y hay cuánto? Un voltio. Aquí hay un voltio, voy a mostrarles mejor acá, mire, hay un voltio ahí. Está estable, ahí no hay una variación como tal. Perfecto, bueno, eso para la fuente del CPU. Ahora vamos a hacer otra medición. ¿Cuál medición vamos a hacer? Vamos a medir, por ejemplo, en esta tarjeta, que les decía que es de arquitectura Intel, vamos a ver que tiene puente sur, puente norte, vamos a apreciar que hay un cristal de 32.768 y que está funcional cuando el equipo está apagado. Es decir, cuando el equipo está apagado o tiene la pila del CMOS acá, ese cristal ya está operativo, que es el que va a guardar la configuración del BIOS. Entonces lo coloco acá y vamos a medir ese cristal. Entonces un cristal, vamos a ubicar por acá y vamos a ubicar ese cristal. Aquí está, voy a medir ahí. Ahí simplemente podríamos decir, no, hay una línea horizontal ahí. Pero si ubicamos mejor las opciones del osciloscopio, vamos a ampliar esto y vamos a ver una forma de onda que sería eh, el cristal de 32.768. Aquí nos dice 32.768, miren la forma que tiene. Y está ahí trabajando. Puede pasar que en algún momento ese cristal empiece a fallar o que no, o que en algún momento no, esa forma de onda tenga algún problema, ¿no? Pero ahí ven que está trabajando. Vamos a ver en el otro lado y estamos viendo la misma 32.168. Y van a ver que esto no lo tengo conectado a la corriente,
simplemente tiene la pila del CMOS. Cuando tiene la pila del CMOS, pues vamos a ver ese cristal operativo ahí. Y ahí nos va a estar guardando ¿qué? Pues el reloj, la hora, ¿no? Pero si yo cojo y ahora le quito la pila del CMOS, van a ver que le quito la pila del BIOS. Aquí ya se la quité. Miren, ahí ya se fue. Ahora volvérsela a poner. Perfecto, y ahí está nuevamente nuestro cristal operativo ahí. Entonces, importante que ese cristal esté funcionando. Porque si está funcionando, pues vamos a poder, la configuración del BIOS va a estar ahí. Igualmente, tiene que estar presente para que en la secuencia de encendido pues empiece a trabajar, que eso sería un punto también a tener en cuenta. Entonces, ahí ya vimos esa prueba eh, de lo que es ese cristal. Pero una vez que el equipo está apagado, pues está funcionando ese cristal. Cuando el equipo está con la pila del CMOS en buen estado, pues ya lo vieron ahí. Y igualmente, si quitamos la pila y colocamos la energía del adaptador o de la fuente, pues vemos que el cristal empieza también a funcionar. Entonces, vamos a ver ahí. Ahí está el cristal, mírenlo. Por un lado, por el otro. Entonces ahí vemos que está funcionando y tiene que estar funcionando porque si no este equipo no va a encender. Bueno, entonces ya vamos a quitar ahí. Perfecto, ya medimos acá con las pilas, con el adaptador de corriente o con la fuente de laboratorio, como alcanzaron a apreciar ahí. Una vez que encendemos el equipo, va a empezar a funcionar ¿qué? Otro cristal. En esta arquitectura de este equipo vamos a ver el cristal, este cristal que va a empezar a funcionar una vez que le demos encender. El X701, que es de 14.18 MHz. Entonces voy a colocar la corriente. Vamos a ver que el equipo, miren la fuente, 6 miliamperios, está apagado. El equipo en este momento está apagado. Vamos a ver ese cristal si está funcionando. No me muestra nada, voy a encenderlo. Y una vez lo enciendo, ya vemos ese cristal funcionando. Mírenlo ahí. Y aquí ya nos muestra el tamaño. 14.318 MHz por un lado. Y si yo lo mido por el otro lado, ahí está. Entonces vamos a ver que está operativo ese cristal y que tiene que estar funcionando una vez que le hundimos el botón para que el resto de la secuencia de encendido trabaje también. Bueno, entonces ya hicimos esa medición de esas cosas que acabamos de ver y nos pueden servir muy importantes a la hora de trabajar con el osciloscopio. Bueno, ahora vamos a hacer la práctica utilizando este de aquí. Entonces vamos a colocar este osciloscopio, lo vamos a encender ahí. Perfecto, y vamos a ver lo que es el tema de la BIOS. Entonces, en este equipo, esta misma tarjeta que estamos analizando, está el chip BIOS. Voy a ubicarlo acá. Entonces, este chip BIOS de esta tarjeta que tiene puente sur y puente norte, vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver que en alguno de sus pines vamos a ver una comunicación estando el equipo apagado o estando el equipo encendido. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ubicar los pines, los cuales vamos a empezar a medir. Entonces, como no estamos trabajando con esquemáticos, simplemente yo me voy a guiar, por ejemplo, acá, el pin número 2, que puede ser el data acá, data en entrada y salida. Vamos a ver acá. En este caso estamos trabajando ya con este osciloscopio el Rigol. Voy a conectar la corriente al equipo y ya van a ver ahí que ya está dateando. Es decir, esa BIOS ya tiene una comunicación que con el KBC. Con el KBC para empezar a cargar ese firmware o esa configuración de la parte del hardware de la computadora. Entonces, en este caso, pues del KBC, una parte muy importante. Ya en otros videos les mostré cuando esto no está funcionando, que el KBC no... Ahí está, mírenlo. Una gran cantidad de qué. Vamos a encontrar una cantidad de información ahí que ya está trabajando. Por ejemplo, aquí lo tengo en modo rol. Lo voy a quitar el modo rol y lo voy a colocar aquí en el modo IT. Mírenlo, ahí está. Volverlo a colocar. Y van a ver ahí. Voy a volver a colocar acá. Y ya están viendo que inmediatamente ya está trabajando ese equipo acá. Voy a tratar de ubicar mejor este equipo para poderlo maniobrar mejor. Entonces voy a colocarlo más por acá.
Perfecto. Esto tiene unas páticas por acá. Perfecto, listo. Entonces ahí voy a colocarlo nuevamente acá para poder visualizar los botones. Listo. Miren ahí la gran cantidad de qué, de señal que estamos viendo ahí, miren. La cantidad de data que está pasando a través de ese pin que estoy señalando acá. Por ejemplo, voy a medir acá, en el otro, en el pin número 5, vean ahí la cantidad de data que está pasando. Estando el equipo apagado, miren que el equipo está apagado. Voy a colocarlo acá, el equipo está apagado, voy a encenderlo. Y miren a ver, una vez que enciendo, como ven una variación ahí. Voy a apagarlo, voy a encenderlo y miren ahí la gran cantidad de información que está pasando por ahí. Voy a apagarlo, voy a colocar en el pin número 5, vuelvo a encender y miren. Perfecto, yo veo que ya está dateando, por lo menos estando el equipo apagado, está dateando, lo que me indica que pues por lo menos esa video está respondiendo ahí. En este caso pues apreciamos esa parte ahí sin ningún inconveniente. Otra cosa que podríamos verificar también, vamos a utilizar acá este osciloscopio, es la parte de lo que es el fan, es decir, el ventilador. Entonces vamos a analizar que tenemos problemas con el fan, que no nos está funcionando el ventilador porque le falta el PWM. Entonces colocamos acá en el pin número del fan, en el cable amarillo. Voy a tocar acá. Y el equipo ahí está apagado. Voy a encenderlo. Van a ver ahí. Mírenlo ahí. Que aparece y luego se va porque el ventilador se detuvo, ¿no? Pero cuando cada vez que yo lo enciendo, pues el ventilador empieza a funcionar. O cuando el CPU se calienta, pues van a apreciar ahí. Eso. Miren ahí. Miren la modulación por H de pulso. Miren, ahí está. Ahí se fue y quedó en un valor que, un valor alto. 3.36. Perfecto, podríamos hacer esa prueba. Si el PW1 lo tenemos ahí, si vemos que el equipo se calienta y el fan no funciona por nada del mundo, miramos si el PWM está trabajando, porque a veces vemos que tenemos los 5 voltios, pero el ventilador no gira para nada. Y ya hicimos la prueba del ventilador, poniendo el otro ventilador, y vemos que igualmente no gira. Y aquí yo me estoy dando cuenta, por lo menos, si en el arranque intenta encender, voy a volverlo a encender, y miren ahí, PWM lo tengo ahí, está trabajando y ya, bueno, perfecto. Eso lo podríamos hacer sin ningún problema utilizando también nuestro osciloscopio. En este caso pues estamos haciendo acá el rigor. Voy a quitar esto de acá. Esto simplemente es una de las cuantas señales que podríamos entrar a revisar. Voy a colocar esta tarjeta por acá. Voy a utilizar esta otra tarjeta. Van a ver en esta tarjeta, por ejemplo, esta tarjeta es de un equipo portátil Asus, el cual ven que todo viene integrado en este chip. Ven que tiene solamente el cabece por acá, ULC, las memorias integradas, y tiene el chip principal acá, tiene todo acá. En el video, puente sur, puente norte, ese CPU, todo está ahí. Y por acá yo ubico como las fuentes. Puede ser la fuente de los 3 y esta puede ser la fuente de los 5 voltios. No veo como otras fuentes por acá, veo otras fuentes por acá. Que tiene unos capacitores que me pueden indicar que el valor de voltaje es más bajo, menos dicen 2.5, o sea que estas pueden ser las fuentes de menos de 2.5 y acá para acá las de 3 o 5 voltios, los 3 ohms. Bueno, voy a cambiar la punta acá y voy a empezar a medir. Entonces vamos a medir en esta tarjeta. Vemos que en esta tarjeta encontramos dos cristales. Vamos a medir estos dos cristales. Encontramos un cristal de 32 y de unos cuantos megahercios que les voy a mostrar acá. Miren ahí, dos cristales. Entonces vamos a medir estos dos cristales. Esta vez lo vamos a hacer con el rigol. Para hacer esa medición, que es como les digo, es una medición muy, podríamos decir que muy básica a la hora de verificar alguna secuencia de encendido. Entonces vamos a colocar acá, conecto acá, conecto por acá y trato de ubicar la punta del negativo lo más cercano a donde vaya a medir. Entonces por acá, vamos a ver si lo logro ubicar y hago la medición acá. Ponerlo acá y ya estoy viendo que automáticamente
una forma de onda ahí. Ubico acá nuestro trigger para poder hacer la captura al disparar aquí. Y ahí ya me dice 32.768, muestra la parte superior. Ahora mido en el otro lado, 32.88. Si alcanzan a ver, miren que el equipo marca 2 miliamperios, es un equipo portátilazo, está apagado el equipo y ese cristal ya está operativo ahí. Ahora voy a medir en el otro lado, que este sería el siguiente cristal. Pero vamos a detallar que este cristal no está funcionando. Miren que ahí no me muestra nada. El equipo está apagado, aquí lo tengo apagado. En este caso voy a encenderlo con un destornillador de pala. Vamos a ver si lo puedo hacer sin ningún problema. Vamos a tocar acá y van a ver el consumo. Ya aumentó el consumo en la tarjeta. O sea que este equipo ya encendió. Si alcanzan a apreciar también, los consumos en las tarjetas son muy diferentes. No podemos generalizar en los consumos. Miren que la otra tarjeta era mucho más vieja, desactualizada que este equipo. Ahí esperemos a ver que ya, miren, ahí está el cristal, está funcionando y ya tenemos nuestro cristal operativo aquí. Voy a colocar aquí en el otro lado, mire, 19 punto, lo que me dice acá, si no estoy mal la referencia acá, 19.2 megahercios dice ahí, acá me marca también, mírenlo ahí, ahí está el equipo encendido, me está marcando eso en ese cristal, o sea que ese cristal está funcionando, ahí está funcional ese cristal en esa tarjeta. Entonces, los dos cristales están funcionando, sí. Veo que están ahí trabajando. ¿Qué voy a hacer ahora en estos momentos? Voy a revisar lo que es la parte de los 3 y los 5. Vamos a ver los 3 y los 5 en esta tarjeta. Los 3 y los 5, según lo que tengo ubicado por los componentes, esta y esta. Entonces vamos a ver si los 3 y los 5 en esta tarjeta, 3 y 5 voltios always, están presentes estando el equipo apagado. El equipo está apagado. Voy a ubicar la punta del negativo acá y voy a medir alguna de esas bobinas. Voy a mirar en la salida. Si tenemos esa tensión. Entonces mido acá, por descarte ubico esa bobina, 3.3 microhenry dice ahí, creo que 3.3 R3, bueno, ahí dice voltaje, no me muestra ningún voltaje, voy a tocar acá la punta, no me muestra ningún voltaje, vamos a ver en el otro lado de la bobina, por el otro lado, esa otra bobina mejor dicho, aquí me queda un poco más complejo medir, vamos a ver aquí ya veo que me marca tocó muy bien acá este pad, vamos a ver acá, aquí sí ya veo un valor de tensión, voy a ubicar acá más bien el trigger para que me logre mostrar acá. 5.2 voltios, me aparecen acá, 5.2 voltios, es decir que esta es la fuente de los 5.2 voltios. O sea que en este momento este equipo estando apagado en estado S5, ya tengo 5.2 voltios ejecutándose ahí, trabajando. Ahora vamos a ver en el tema de la corriente, pues vamos a ver una serie de pulsos ahí, mírenlos ahí. Miren la serie, cómo son los pulsos en esa bobina, en la forma, y mire la serie de pulsos. Voy a colocar unos cuantos, ahí veo tres nomás. Estando el equipo apagado ahí, solamente veo que está funcionando la fuente de los 5 volts. Y si miro acá en la fuente, que supongo que es la de los 3, a ver si hay pulsos, no veo nada. Por el otro lado tampoco, una especie de ruido ahí ya. Voy a colocarla nuevamente donde está la parte de los pulsos. Para medir acá, ahí me movió aquí el negativo. Perfecto. Ven 3 ahí. ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente voy a encender este equipo. Entonces voy a encender este equipo manualmente. Y ya vemos que hay un consumo más alto. Vamos a volver a medir ahí. Y ven ahí. Y vamos a medir en el otro lado. Vamos a ver la fuente. Esta fuente que vale es. Entonces vamos a ver ahí. Aquí ya vemos un cambio. Vamos a ajustar aquí el trigger. ¿Cuántos voltios hay? Y ya vemos la fuente de 3.36 como dice acá. Voltios acá.
Perfecto. 3.36, ahí. Voy a medir al otro lado. Miren la punta del osciloscopio donde la tengo. Voy a medir el otro lado, cuánto los pulsos y miren la cantidad de pulsos que veo ahí. Ahí está, miren. O sea que ya está funcionando el equipo, 1.84 miliamperios. Si no hubiera esos pulsos en ningún momento, ni en los 3 y los 5, pues me estoy dando cuenta que esa fuente no está funcionando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a aprovechar que el equipo ya está encendido y voy a verificar, por ejemplo, en esta BIOS de este equipo que puedo apreciar. Entonces coloco acá y coloco acá en el pin número 5. Entonces veo acá en el pin número 5, justo acá. Voy a tocar muy bien acá. Mire, veo una cantidad de que de pool de data que se está generando ahí. Miren ahí. Si le hago un stop ahí, vamos a analizar ahí, mírela. Data ahí, esa BIOS se está dateando ahí y lo puedo ver a través de esto. Ahí le hice un single, una captura única y van a darse cuenta ahí. Vamos a darle acá, vamos a darle aquí single, vamos a quitar la corriente, vamos a quitar este run stop, dejémosla en single, vamos a conectar la corriente y miren. Ahí simplemente le conecté la corriente, hice una captura única y si quisiéramos mirar, miren la información ahí. Es decir, apenas yo conecto la corriente, colocar nuevamente el single, voy a desconectar la corriente, le quité el adaptador, coloco en single, voy a colocarle el adaptador y ya veo una data ahí. Es decir, que ya está dateando, una vez que le conecto el adaptador en este equipo, pues ya empieza a datear ese BIOS para empezar a trabajar. Entonces algunos equipos van a ver que datea y simplemente ya no vemos nada de información, pero por lo menos ahí lo estamos viendo en ese pin. Vamos a hacerlo en este pin de por acá. En el pin número 6 voy a colocar aquí single. Quité el adaptador, miren, lo voy a volver a poner. A ver qué captura me hace ahí. Y me hace otra captura, vean, en la pin número 6. Lo, lo voy a quitar nuevamente. Quito la energía para que el single no me haga la ejecución ahí. Y en el pin número 2, el pin número 2, vamos a colocarlo acá. Y ahí está, miren. Perfecto. Una captura ahí de data ahí, miren. Bastante data ahí. Bueno, entonces ya vimos esa parte. En el caso de esta tarjeta, con este osciloscopio, miren que nos fue muy útil hacerlo sin ningún problema. Ahora voy a apagar este equipo. Vamos a apagarlo. Y voy a utilizar este otro equipo que está acá. Entonces vamos a colocar este equipo. Vamos a hacer esto por acá. Vamos a ver ahí. Entonces voy a colocarlo acá. Voy a utilizar a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí y voy a encender este equipo acá. Y vamos a empezar entonces a hacer las mediciones con este que está acá. Bueno, esperemos que arranque ahí. Ya arrancó el equipo. Ahora vamos entonces a conectar acá este equipo. Entonces, en el caso de este equipo, lo que podríamos también entrar a mirar, recuerden que simplemente esto es una práctica rápida, es lo de las fuentes del CPU. Por ejemplo, voy a colocar acá y vamos a mirar la fuente del CPU cuando el equipo ya está funcionando. Entonces conecto acá, van a ver el consumo ahí, el equipo está apagado, lo voy a encender. Tengo que encenderlo acá, manualmente lo estoy haciendo con este destornillador de pala. Ya lo encendí y vamos a medir. Entonces voy a intentar medir acá lo que son las fuentes del CPU. Entonces aquí vamos a ver si está datiendo ahí, vamos a ver.
Si estamos tocando la punta donde es, ahí vemos una gran cantidad de pulsos, mírenlos. Vamos a ubicar esto acá, primero ubicamos este punto acá. Vamos a ubicar acá primero esto, ubiquemos acá el trigger. Vamos a posicionar esto acá. Y aquí vemos una gran cantidad de pulsos. Miren, como lo pueden apreciar ahí. Una gran cantidad de pulsos que alcanzamos a apreciar ahí. Antes de la bobina. Pero entonces voy a mostrarles acá. En la bobina que esta bobina, si no al parecer, creo que la que va la. Vamos a ver cuántos voltios nos marca. Aquí, en la salida. Para que ustedes vean acá. Esta bobina aquí. Si vamos a ubicar acá en la mitad. Esta es la fuente la fuente de lo que es la parte de la memoria. Marca ahí, ahí está. 1. Ahí nos está marcando el voltaje. 1.3 voltios. Ahora vamos a medir en la parte de acá, en la parte de este lado. Y van a ver. Miren la cantidad de pulsos que están ahí. Aquí mirando en el otro lado. Vamos a medir en este lado. Creo que es esta la de la CPU. Vamos a ver si es esta. Creo que debe ser esta una de la CPU. Entonces voy a medir acá. Por aquí, en este pad. En la salida, ¿cuántos voltios hay ahí? Viendo acá, que quede en la mitad. Vamos a ver cuántos voltios hay. Hay 0.8 voltios ahí en esa salida. Voy a poner la división. Justo acá. Ajustemos muy bien la punta. Tenemos mucho ruido en este momento ahí. En esta salida. Y ya lo tenemos ahí. Mírenla ahí. Esto dentro de las opciones podemos encontrar que esto tiene una cosa que es la media o la promedio. Media, y pues vemos que esta línea se ve más nítida. Pero pues normalmente lo trabaja en normal. Y vemos ahí que no hay como mucho alteración, algunos picos, simplemente una pequeña, muy pequeñas vibraciones que alcanzamos a ver interferencia ahí. Y ahí está trabajando. Bueno, hicimos la medición ahí y vemos que no hay ningún problema. Vamos a colocar lo que es la pila. Miren la batería. Vamos a colocar la pila. Y algunas de las cosas que podríamos medir en el tema de lo de la batería, el circuito de carga, que a veces no nos carga la batería, es verificar por lo menos si esa fuente de la batería está funcionando o si tiene comunicación con el circuito de carga o el cabeza. Entonces vamos a colocar acá, voy a colocar por acá, vamos a hacer esa medición y vamos a ubicar los pines de primero del voltaje, ¿no? Si el voltaje está llegando a la batería. Vamos a ver por acá cuántos voltios están llegando. El equipo ahí está encendido. Vamos a ver por el lado acá. Vamos a ver aquí si tenemos el equipo está ahí apagado. Ahí está con la batería conectada. Vamos a ver, pero vamos a ver si está haciendo algo ahí. Bueno, voy a encenderlo. Estamos a adquisición normal. Voy a conectar muy bien la batería. Y vamos a verificar. Miren, tenemos unos cuantos miliamperios. Miren que aumentó el tema de la corriente. Vamos a tocar acá. Vamos a ajustar aquí la división y vamos a colocar aquí en la mitad. Miren. Entonces ya tenemos un valor de tensión de 10 voltios, por ejemplo, ahí.
10 voltios ahí. $10 tenemos en estos momentos, 10.4 voltios, lo coloco acá en esto el trigger, 10.4 voltios. Voy a mostrarles acá, ahí está, es la alimentación, el positivo de la batería, que el voltaje sí lo tiene. Ahora vamos a ver, ya vieron que el voltaje lo tiene, 10.4, vamos a ver acá en el tema de lo que es la data y lo que es la comunicación que hace con el circuito de carga. Vamos a mirar acá. Entonces vamos a tocar aquí muy leve, tratar de tocar esta línea acá, organizar esto, ponerlo más grande y van a ver que ahí hay una data ahí. Miren ahí, una comunicación ¿entre qué? Entre la batería y el circuito de carga. Por un lado de la data, o el lado del reloj, por el reloj y la data, que son estas dos líneas. Miren. Y ahí lo tengo en modo rol. Miren aquí el modo rol. Parece como si fuera una grabación, ¿no? Como si estuviéramos viendo una videocámara ahí, una filmación ahí. Le quito el modo rol y miren lo que vemos ahí. Está en auto el trigger, es decir, ya está haciendo como una especie de toma. Miren cómo va cambiando la toma, automáticamente va haciendo esa toma porque tengo ubicado aquí el trigger, mírenlo ahí. Pero si yo le quito de ahí, entonces van a ver que ya no es lo mismo la toma. Y si le vuelvo y lo coloco el trigger para hacer la captura ahí, vemos ahí. Y si lo coloco en roll, pues voy a ver, miren cómo va pasando ahí. Dice que la pila se está comunicando con el circuito de carga y el cabezal, pero eso no quiere decir que la pila esté funcionando, es decir, esta pila puede estar con problemas y puede que no esté cargando en algunos casos, que no empiece a cargar porque ya cumplió su ciclo o la información del firmware que tiene internamente ya date al circuito de carga que ya no se puede cargar porque ya tiene un problema, ya su contador está al máximo o hay un problema ahí. Entonces, pero por lo menos vemos que hay una comunicación. Si no me presentara esa comunicación, pues por lo menos sé que simplemente estoy poniendo la pila y ya. Y este circuito, como alcanzan a apreciar, este circuito de carga, voy a quitarle la pila, vamos a ver si está el voltaje. Empieza a trabajar o enviar corriente hacia la batería, pues una vez que la detecte, ¿no? O por lo menos esté conectada, pero si no está conectada, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver cuántos voltios hay ahí. Vamos a ver si hay un voltaje, en este caso, si lo hay el voltaje. Ahí me marca 12.4 voltios. En algunos casos van a ver que no marca un voltaje, marca tantos menos voltios porque no tiene nada conectado ahí, ¿no? Pero si analizáramos, por ejemplo, que es otra cosa que se puede hacer, si analizáramos la bobina, voy a analizar simplemente la bobina de la batería, al otro lado, mira, este es un lado, vamos a ver si estamos en el lado correcto, vamos a medir acá en el otro lado, mire, ahí vemos una serie de que estos son ese sería el otro lado de la bobina, vemos una serie de pulsos, mire, una serie de pulsos que estamos viendo ahí, estando el equipo. Si ven, el equipo está apagado. Vemos unos pulsos ahí. Una vez que conectamos la pila, voy a mirar para que usted mostrarles a cámara. Una vez que conectamos la pila, miren el lado de donde están los MOSFET, hay unos pulsos. Una vez que conectamos la pila, pues va a aumentar esa cantidad de pulsos porque va a empezar a cargar la pila como tal. Miren. Pero hay unos pulsos, mira. Y una vez conectamos la pila, pues vemos una mayor cantidad de pulsos trabajando ahí, que nos puede indicar que la batería está empezando a cargar porque está requiriendo más corriente. Pero si vemos que no hay un cambio es porque no está generando más corriente o esos pulsos no requieren esos pulsos no se necesitan demasiado pues para que si la batería no está en proceso de carga. Y vamos al otro lado y ven que aquí ya es simplemente una corriente continua ahí. Vamos a ver aquí, voy a ajustar acá. Sí, ahí está.
Perfecto. Vamos a ver ahí, el equipo ahí ya se apagó. Aquí ya no veo nada. Voy a colocar acá en la resistencia, que es ahí en la parte. Listo. Y ya hicimos prácticamente unas mediciones muy rápidas, pero que les pueden servir a la hora de trabajar. Bueno, entonces, eh, espero que este video les haya servido para aclarar en cierta forma algunas dudas que tengan referente al tema del uso del osciloscopio, cómo les puede servir. Para finalizar, quiero darles gracias a todas las personas que comentan, se suscriben y comparten los videos que he subido ya por cierto tiempo. Espero que les guste y les sigan gustando el contenido, que lo hago con el mayor gusto. Entonces, espero verlos en un próximo video y si a las personas que les gusta este tema quieren meterse más de lleno, abajo en la descripción del video, qué pena, les voy a dejar el link de un curso que tengo disponible que les pueda servir si es que quieren iniciarse en el tema. Espero verlos pronto. Un abrazo a todos. Se cuidan.